producción, principalmente vinculados a la organización del trabajo. ¿Se acuerdan al ejemplo ese de la fábrica de alfileres? Eh, pero que también tenían, ese régimen tenía aspectos, ¿sí? Tenía características todavía de la época feudal. Ante lo cual Smith, ¿qué va a venir a probar? De que efectivamente se estaba creando, se estaba generando un nuevo orden económico basado en leyes del hombre, ¿sí? No en leyes de la naturaleza, es decir, basado en leyes económicas, ¿sí? Y que entonces esto va a traer nuevas regulaciones y nuevas restricciones a ese nuevo régimen que va a ser el sistema capitalista. Smith, que va a plantear en este contexto que el hombre es por naturaleza libre, es egoísta, que tiene tendencia al intercambio, ¿sí? Todos esos rasgos del hombre vinculados a una nueva sociedad moderna que está dejando, ¿sí?, atrás esa sociedad primitiva asociada al feudalismo. En este sentido, ¿sí?, es lo que se plantea que la investigación de Smith eh, posee de alguna manera una impronta iluminista, ¿sí? Con respecto a las ideas económicas que existían hasta ese momento, como les decía, de los autores de la fisiocracia, del mercantilismo y demás. Smith rompe, ¿sí?, con todo eso que ya se conocía. Entonces, ¿a dónde va a estar puesto el eje en la teoría del valor de Smith? En la cantidad de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que el valor de un producto va a estar determinado por la cantidad de trabajo homogeneizado, ¿sí?, que se convierte en otra cantidad de valor, ¿sí?, entendido como esa suma de los precios de los diferentes bienes. Es decir, que hay un precio natural, dice Smith, de los productos que llegan al mercado, dado por esa cantidad de trabajo homogeneizado que contiene la producción de cada bien. Smith, ¿se acuerdan que diferencia, ¿sí?, entre valor de uso y valor de cambio? Que atribuye la riqueza a la acumulación de bienes, ¿sí? Esto se relaciona justamente a esa nueva organización del trabajo que se está viendo, de la especialización, ¿sí?, en las ramas productivas, ante lo cual se estaba produciendo un aumento, digamos, exponencial de la cantidad de bienes, ¿sí?, que podía generar el hombre. Smith va a hablar también de esa división del trabajo, de la especialización, ¿sí?, en las ramas productivas, que van a ser rasgos característicos, a decir, de esta sociedad civilizada, y que van a estar atadas a estas características de la naturaleza humana, como les decía antes, del comportamiento egoísta, de la necesidad de la propiedad privada, de la tendencia a ir al mercado, ¿sí?, como espacio social para intercambiar esos bienes que ahora unos producen, ¿sí?, a nivel de la economía doméstica y otros no, ¿sí? Es decir, que cierto sector de la sociedad se especializa en la producción de zapatos,
otra rama manufacturera, otro sector de la sociedad se especializa en la producción de mesas, ¿sí? Y habla no solo Smith de esta división del trabajo y de la especialización de la producción, no solo a nivel interno, ¿sí? Sino que también lo lleva a un nivel internacional. Por eso, cuando pensamos cómo Smith eh, daría curso, ¿sí?, a los planteos sobre el comercio exterior, podríamos decir que Smith aboga, ¿sí?, por la libre competencia y se acuerdan que plantea la importancia de las ventajas absolutas, ¿sí? Pero como les digo, no solo a nivel del comercio exterior, sino también a nivel doméstico. Es decir, que tanto los países, ¿sí?, como los productores a nivel nacional se tienen que especializar en aquella producción de bienes que requiera una menor cantidad de trabajo homogeneizado en su producción. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ningún comentario? Bueno, y como ustedes acordarán, Smith habla, ¿sí?, de la famosa mano invisible del mercado, que tiene que ver con analizar estos problemas económicos y pensar, bueno, cómo se genera el valor de la mercancía, cómo se determina entonces el precio de esos bienes a nivel social, ¿sí? Y luego de hacer esa abstracción, ¿sí?, a nivel sociedad, Smith lo baja, ¿sí?, a un plano individual, ¿sí? Y en este sentido es que está pensando esta idea de la mano invisible, que dice que dadas esas características del individuo que mencionábamos antes, ¿sí?, del ser egoísta, de querer maximizar sus beneficios, de ir de tener esta tendencia al intercambio y demás, y que cada individuo con estas características promueve tener un mayor nivel de ganancias, de ingresos, ¿sí? De esa manera, como todos los individuos están buscando lo mismo, se promueve el interés público, ¿sí?, y se genera un ciclo, ¿sí?, de actividad económica a nivel nacional de crecimiento económico, si lo quisiéramos llamar así. Este, es decir, que como cada individuo busca su beneficio, la sumatoria de esos individuos que dan cuenta de una sociedad particular hacen, ¿sí?, al beneficio de esa sociedad en su conjunto. En el chat, Jonathan pregunta si tomamos asistencia. No, no tomamos asistencia. Estamos haciendo un repaso, Jonathan, por eh,
las principales ideas del pensamiento económico. Repasamos un poco qué decían los mercantilistas, qué decían los fisiócratas, y ahora estamos repasando las ideas principales de Smith. ¿Y qué viene entonces a hacer Ricardo con todo esto que ya había escrito Smith? ¿Sí? Ricardo lee, como saben, Ricardo no, Smith era filósofo, ¿sí? Ricardo no era filósofo ni estaba inmerso en alguna actividad eh, o en alguna rama de estudio, ¿sí? De las ciencias económicas, sino que trabajaba en la bolsa, ¿sí? En la bolsa de comercio, por decirlo así, de aquel momento en su país, lee, ¿sí? La obra de Smith y queda fascinado con el libro, queda fascinado con el libro de Smith, y bueno, y empieza entonces a ocurrirse, se le empiezan a ocurrir ideas de cómo completar, ¿sí? La obra de Smith en base a lo que él ya estaba viviendo, ¿sí? En esa época, alrededor de 1816, 1817, bueno, el libro es de 1817, pero Ricardo ya ve, ¿sí? Un régimen capitalista consolidado, ¿sí? Ve un régimen capitalista ya mostrando sus principales características, ¿sí? Ya él lo vive como un orden natural, es decir, ya esas, esas migajas que quedaban del feudalismo ya se habían consumido, ya el orden capitalista era, ¿sí? El modo de producción imperante en esa época y en la mayoría de los países. Eh, y lo primero que va a ver Ricardo, ¿sí? Es este conflicto en la distribución que genera este orden capitalista, ¿sí? Que hay por lo menos tres clases sociales, ¿sí? Un gran aporte de Ricardo, porque si bien Smith ya hablaba, ¿sí? De diferentes clases sociales, no las había teorizado, ¿sí? Como lo va a hacer Ricardo, y mucho menos Smith las había vinculado a este conflicto de distribución de riqueza, pero simplemente porque cuando Smith escribe, como les decía, todavía el orden capitalista no estaba consolidado, entonces estos conflictos de clase que genera el orden capitalista todavía no estaban dados. Entonces Ricardo va a plantear efectivamente esta distinción entre clases sociales, entre los terratenientes, entre los trabajadores, entre los capitalistas, y va a plantear que hay un conflicto entre esas clases, ¿sí? Que hay una distribución desigual de la riqueza entre estas clases, que los trabajadores reciben los salarios, los capitalistas que invierten, ¿sí? En dinero, en la producción de cierto bien, generan una ganancia y que los dueños de la tierra reciben una renta. Y va a desarrollar, ¿sí? La famosa teoría de la renta diferencial. Eh, pero este es un aporte clave, ¿sí? En el desarrollo de Ricardo y que también va
a afectar el modo en el que se comienza a analizar entonces cómo llega esta mercancía, ese bien al mercado y cuál es el precio de esos bienes. Porque ahora, ¿sí? En la definición del precio de un bien va a estar inmerso, ¿sí? Ese conflicto de distribución de riqueza entre clases. Porque el precio, ¿sí? De la mercancía, va a decir Ricardo, no va a estar solo vinculado al trabajo que se requiere para la producción, ¿sí? De ese bien, sino que también se va a empezar a vincular a la escasez, ¿sí? De ese bien, es decir, vinculado a este juego entre oferta y demanda, y vinculado también a esta puja, ¿sí? Entre salarios y ganancia. La renta, va a decir Ricardo, no forma parte del precio de un bien. Después vamos a ver por qué tiene que ver con esta teoría de la renta diferencial. Pero en esta puja, ¿sí? Entre salarios y ganancias, entre trabajadores y capitalistas, en esta puja va a dar, ¿sí? Cuerpo a ese nivel de precios, va a determinar ese nivel de precios. Entonces ahí Ricardo ya empieza, ¿sí? A tejer algunas ideas que después va a culminar, ¿sí? Con la teoría marxista, y Marx va a desarrollar ampliamente. Entonces, Ricardo va a generar, va a producir, ¿sí? Todo este nuevo cuerpo teórico, ¿sí? Mucho más complejo de lo que había desarrollado Smith, vinculado al valor, ¿sí? A la teoría del valor, vinculado a cómo se genera la riqueza y también vinculado al comercio exterior. Ricardo, ¿se acuerdan que va a hablar de las ventajas comparativas? ¿Sí? Y ahí tenemos toda una discusión entre Smith y Ricardo sobre qué es lo que predomina, ¿sí? Para que los empresarios tomen decisiones, si se están fijando en las ventajas absolutas o en las ventajas comparativas. Entonces, con respecto a la teoría del valor, así brevemente, ¿qué va a plantear Ricardo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien quiere comentar algo de la diferencia entre lo que planteaba la teoría del valor de Smith y la de Ricardo? ¿Se acuerdan? No, ningún comentario. Bueno, Ricardo va a decir que el valor de la mercancía, ¿sí? Está asociado no al trabajo en sí como el acto, ¿sí? De la actividad de trabajar, es decir, no al hecho de martillar, ¿sí? Un tornillo en la madera para construir una mesa, sino al tiempo que me lleva construir la mesa, ¿sí? Es decir, al tiempo de trabajo. En este sentido,
plantea como Smith que es exclusivamente el trabajo lo que determina el valor de las mercancías, pero con esta vuelta de tuerca que es el tiempo de trabajo, ¿sí? Lo que le otorga un valor relativo a las mercancías, ¿sí? Porque el valor entonces para Ricardo va a ser esa cantidad que se intercambia, ¿sí? Una mercancía por otra. Es decir, el valor es la cantidad de otra mercancía que puede obtenerse por medio del intercambio, ¿sí? También entonces distingue entre un valor de uso y un valor de cambio, pero ese valor, ¿sí? Que está determinado por la cantidad de trabajo, Ricardo va a decir que en el mercado se resuelve en salarios y ganancias a través de la definición del nivel de precios, que es lo que les decía antes. Em, la riqueza, ¿sí? Que se genera en esa sociedad ya inmersa en el régimen capitalista, va a estar distribuida en esas tres clases sociales que les mencionaba. Y Ricardo, la obra de Ricardo, para leerla es muy compleja, ¿sí? Hay muchas idas y venidas, hay muchos supuestos que él da como dados, ¿sí? Que acepta implícitamente. Y lo que plantea Ricardo, sin plantearlo, digamos, es que esa clase capitalista que la que pone la plata, ¿sí? Para, para producir un determinado bien, para desarrollar determinado cultivo, se está apropiando, ¿sí? De una parte del trabajo no remunerado de los obreros. Pero Ricardo se queda ahí, ¿sí? No realiza un desarrollo de la teoría de la ganancia, ¿sí? Del origen de la ganancia. Eso después lo vamos a ver qué hace Marx, ¿sí? Pero Ricardo lo plantea ahí. Plantea estas diferentes clases sociales, esta lucha entre clases sociales por la distribución de la riqueza, plantea que el capitalista ahí se está apropiando de algo que no debe, ¿sí? Y que eso, ¿sí? Va a afectar el nivel de precios. Ricardo dice, el precio real de cualquier cosa, lo que realmente vale para el que ya la ha adquirido y desea disponer de ella o cambiarla por otros bienes, son las penas y fatigas de lo que lo librarán y que podrá imponer a otros individuos. ¿Sí? Cita textual de Ricardo. Vieron que parece que dice cualquier otra cosa, ¿o no? Uno si se pone a leer el libro, ¿sí? De principios de economía política y tributación, eh, es difícil seguirlo, ¿sí? Es difícil seguir la escritura de Ricardo porque eh, esto escribe, ¿no? Como más allá de que suponiendo cosas y con idas y venidas, tiene una forma de escribir bastante particular.
Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle, entonces, cuáles eran estas eh, especificidades que plantea Ricardo con respecto a la teoría del valor y que se diferencian, ¿sí?, con lo que ya había planteado Smith. Recuerden que Ricardo leyó el libro de Smith y viene como a darle, ¿no?, una nueva impronta. Entonces, Ricardo dice que el valor de un artículo, o sea, la cantidad de cualquier otro artículo por la cual puede cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo que es necesaria para su producción y no de la mayor o menor compensación que se pague por ese trabajo, ¿sí? Por ejemplo, una lapicera vale 2 tazas, ¿sí? Una X es igual a 2Y. Y ese intercambio tiene que ver con esa cantidad relativa de trabajo que se necesita para la producción de la lapicera y que se necesita para la producción de tazas, ¿sí? Si los costos, ¿sí?, de producir una lapicera disminuyen un 20% y el costo de producir tazas también disminuye un 20%, el valor relativo de las lapiceras y de las tazas no varía, ¿sí? ¿Se, se acuerdan de esto? ¿Se entiende? Ahora, si el costo de producir una unidad de X, una lapicera, disminuye un 10% y el costo de producir tazas disminuye un 20%, ahí sí tenemos un cambio en esta igualdad, ¿sí? Tenemos un cambio en el valor relativo de ese intercambio de mercancías, ¿sí? Entonces, Ricardo va a plantear que los bienes, ¿sí?, poseen un valor de cambio que tiene que ver con la escasez, como les decía antes, de ese producto y con la cantidad de trabajo requerida para obtenerlo. Ahora, en realidad, dice Ricardo, que la escasez no juega, ¿sí?, como una variable tan importante en el mercado y que el determinante principal del valor y de los precios de las mercancías es ese tiempo de trabajo, ¿sí?, que se necesita para producir ese bien. Recuerden que también Ricardo tenía en cuenta, ¿sí?, la cantidad de trabajo necesaria que había requerido, ¿sí?, la producción de esos instrumentos de trabajo que se utilizan en la producción del bien. Es decir, que si yo para fabricar tazas necesito pintura, necesito cerámica, ¿sí?, Ricardo va a estar teniendo en cuenta también qué cantidad de horas de trabajo, ¿sí?, necesitó la producción de ese colorante que yo voy a utilizar en la taza, de esa cantidad de cerámica que yo necesito para producir la taza. Entonces, Ricardo también va a estar mirando, ¿sí?, el trabajo aplicado a esos instrumentos de trabajo, porque eso también va a determinar el precio de la mercancía, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Observación?
crítica, nada. No, profe. ¿Cómo hacían para cuantificar el tiempo de todo eso, en teoría? Sí, Agustín, te escucho bajito. A ver. ¿Cómo hacían para cuantificar el tiempo, digamos? O sea, ¿cómo haces para medir el tiempo de todo, para darle el valor? Bueno, esa es una de las cuestiones que desarrolla Ricardo cuando explica la teoría eh, diferencial de la renta. Ahora vamos a ver, porque lo que hace es, esperen que no sé qué toqué en la pantalla y ahora no veo nada. Perdón, ¿eh? Em, ahí está, ahí volví. Se me había como cerrado. Ahí está. Em, bueno, Ricardo les decía que va a tomar como tiempo promedio, ¿sí? De la producción de esa sociedad en ese periodo de tiempo, ¿sí? Lo que tarda en producirse una tonelada de maíz, ¿sí? Entonces, a partir de fijar cuánto tarda la producción de esa cantidad de cultivo, va a hacer toda una relativización de los otros tiempos de trabajo que necesitan los otros sectores. Es medio complejo lo que hace y obviamente que tiene sus críticas, pero al final de cuentas, ¿sí? Al final del cuentito, le sirve porque no limita la teoría del valor trabajo, ¿sí? Eh, pero bueno, eso tendríamos que, eh, es para desarrollar más ampliamente. Pero en sí lo que hace es eso, es tomar la cantidad de trabajo que se requiere en la producción de un cultivo, ¿sí? Recuerden que él está escribiendo en un contexto en el que la actividad agrícola estaba en auge, dadas esas innovaciones técnicas que se estaban implementando y de esa nueva organización del trabajo vinculada al régimen capitalista. Entonces, él veía un crecimiento bastante particular, ¿sí? O sea, bastante importante de la producción de cultivos y de alguna manera también le asigna cierto rol, eh, o sea, como, no como los fisiócratas que le asignaban un único, eh, la única fuente de riqueza al sector agrícola, pero Ricardo en cierto sentido podríamos decir que también le otorga así como una mayor importancia, si se quiere, a lo que sucedía con el sector agrícola y es por eso que toma, ¿sí? como referencia la cantidad de trabajo necesaria para la producción de una tonelada de maíz, por ejemplo. Em, y por eso también desarrolla esta teoría diferencial de la renta, donde ve que las tasas de ganancia, ¿sí? de esos capitalistas que están invirtiendo en los campos se igualan y entonces él supone que lo mismo sucede en las otras ramas de producción, ¿sí? Que las tasas de ganancia se igualan eh,
en en todos los sectores productivos. Em, ¿Se acuerdan que Ricardo estaba viendo también un aumento de la cantidad de población, ante lo cual también se iban necesitando cada vez eh, más tierras, ¿sí? Para producir más cultivos, sumado, ¿no? A que ya la producción agrícola estaba viviendo un cierto auge motivo de estas innovaciones técnicas que se estaban dando en el campo, que Ricardo supone que no todas esas tierras tienen este, la misma calidad, ¿sí? Eh, que cuando los agricultores van teniendo que sumar más tierras a la producción en suelos más alejados y peor situados, esas tierras tienen una menor eficiencia, ¿sí? Producen menos. Y a partir de ahí es que justamente se pauta el precio, ¿sí? De esos cultivos, de esos gastos, ¿sí? Que realiza el capitalista, que invierte el capitalista para la producción en esas tierras cada vez menos fértiles, en los jornales que le paga a los agricultores, ¿sí? Para trabajar esas tierras, y que entre esos salarios y esas ganancias se define el nivel de precios, pero que la renta, ¿sí? El nivel de renta no determina, no es parte, ¿sí? Del nivel de precio de esos productos. Eh, las tierras más fértiles, dice Ricardo, o sea, las primeras que se utilizan o las mejor situadas, necesitan de menos gastos, ¿sí? Para producir cierto nivel de producto neto. Es decir, en la tierra más fértil, los costos de producir una tonelada de maíz son menores que en la tierra más alejada y menos fértil, donde a mí como capitalista me va a costar más producir una tonelada de maíz porque por ahí voy a tener que contratar más trabajadores para que cultiven esa tierra o invertir más en esas innovaciones técnicas para que la tierra llegue, ¿sí? Al nivel de eficiencia de esa tierra más fértil, eh, ante lo cual esas tierras más fértiles, ¿sí? Van a producir, ¿sí? Un beneficio extra. Es decir, va a haber una diferencia, ¿sí? Entre los beneficios que produce la tierra más fértil y las menos fértiles. Y eso es lo que justamente Ricardo ve eh, que conforma la renta de la tierra, ¿sí? Esa renta diferencial de los propietarios de esos suelos, de esos campos más fértiles y mejor situados, y que muestra esa tendencia, ¿sí? Eh, a subir, ¿sí? A incrementar los precios a medida que se necesitan justamente más campos para la producción de esos cultivos, dado el incremento de la población que se estaba viviendo en ese contexto histórico. Es decir, esto es importante, ¿sí? Para Ricardo y para pensar estos debates con respecto a cómo eh,
se plantea el nivel de precios. Porque Ricardo va a decir que la renta no constituye una parte del precio, ¿sí? Porque en realidad el valor de esa renta, ¿sí? Va a estar constituido por la productividad de la porción de capital empleada, ¿sí? En esa última tierra que es menos fértil y que no paga renta. Por eso les decía que Ricardo fija, ¿sí? Hace todo un desarrollo teórico en ese capítulo, y fija la cantidad necesaria de trabajo para producir una tonelada de maíz en la renta menos fértil, ¿sí? Como la proporción de la cantidad de trabajo requerido para producirlo en las demás tierras, ¿sí? Es decir, en esas peores condiciones de fertilidad, ante lo cual no contradice la ley del valor, ¿sí? Y eso lo traslada a las demás ramas productivas, así sin darle mucha vuelta. Entonces, por ejemplo, si la primera tierra que se debe utilizar, ¿sí? Genera 100 toneladas de trigo, esa primera tierra no paga renta. Ahora, si en la segunda tierra, ¿sí? En el segundo campo que yo voy a utilizar para producir trigo, en vez de 100 toneladas, se producen 90, ¿sí? La renta de esa tierra 2 va a ser 10, va a ser ese diferencial, ¿sí? Ese beneficio extra que obtiene la tierra de mejor fertilidad, de mejor condición para producir. Y en una tercera tierra, ¿sí? Si en esa tierra, con igual cantidad de trabajo, ¿sí? Se producen 80 toneladas de trigo, esa tierra va a pagar también 10 de renta, ¿sí? Que es la diferencia entre la tierra 3, entre lo que se produce en la tierra 3 y en la tierra 2. Y de esta manera se van igualando esos beneficios que se adquieren en las diferentes tierras, es decir, se iguala la tasa de ganancia y Ricardo plantea que ese proceso de igualación de la tasa de ganancia en base a lo que requiere de cantidad de trabajo en las condiciones más menos favorables para la producción, eso se ve en todas las ramas productivas, ¿sí? Entonces, en realidad lo que está haciendo Ricardo, ¿sí? Es ver qué está sucediendo en el campo y trasladarlo a las demás ramas productivas, ¿sí? Em, Esto así como un pantallazo, ¿no? De la teoría del valor y de la teoría diferencial de la renta. Ahora, en esta organización y en este régimen de producción a nivel nacional, Ricardo también plantea el principio de las ventajas comparativas, ¿sí? Y también lo plantea a nivel del comercio exterior, donde lo que plantea es que cada productor, ¿sí? Cada empresario, para tomar las decisiones, ¿sí? de producir o no determinado bien,
se tiene que fijar en los costos de oportunidad, ¿sí? Entonces, va a decir que cada país o que cada productor, ¿sí? A nivel nacional, cada empresa, se tiene que especializar en la producción de aquel bien en el que tenga menores costos de oportunidad, ¿sí? En comparación a la producción de otros bienes. Ahora vamos a ver. A mí me gusta para em, ver esta diferencia entre ventajas comparativas y absolutas, utilizar la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Em, Porque ahí se puede ver mejor en números y gráficamente la diferencia, ¿sí? En lo que plantea Smith y lo que plantea Ricardo en vínculo a estos beneficios de la división del trabajo y de la especialización. Em, Todos saben qué es la frontera de posibilidades de producción. ¿En algún momento la vieron, la escucharon? Sí, sí. Bueno, vieron que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción es el costo de oportunidad. Entonces, si la frontera de posibilidades de producción muestra esas combinaciones de producción eficiente, ¿sí? Donde el costo de oportunidad es menor para la producción de esos bienes, ¿sí? Eh, Se muestra entonces las combinaciones más eficientes de producción, ¿sí? De ambos bienes para una economía o para un productor individual. Bueno, acá era un ejemplo, ¿sí? Eh, de cómo leer la frontera de posibilidades de producción, pero si ninguno tiene si nadie tiene dudas, pasamos. Y todos ya vieron el concepto de la frontera de posibilidades de producción. Y este es un ejemplo, ¿sí? Que ahora les muestro el Excel. Es la representación gráfica, ¿sí? De ese ejemplo que muestra cómo opera, ¿sí? Las ventajas absolutas y cómo operan las ventajas comparativas. Donde claramente, ¿sí? Podemos ver cómo el país, en este caso hablamos de países porque lo estamos vinculando al comercio exterior, cómo el país se beneficia, ¿sí? De especializarse en aquella producción en donde posee menos costos de oportunidad, ¿sí? Em, Esperen que les quiero mostrar el ejercicio ese. Así rápidamente. En Excel. Ahí están viendo el Excel, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá suponemos, ¿sí? Que tenemos dos países, país A y país B, dos productos X y que en una economía cerrada, ¿sí? El país A produce 25 unidades de X, ¿sí? Y 30 de Y. No que produce, perdón, me expresé mal, sino que requiere, ¿sí? En la producción 25 horas de trabajo para la producción, ¿sí? De una unidad de X
y 30 horas de trabajo para una unidad de I. Y el país B requiere 35 para la producción de X y 35 para la producción de Y, ¿sí? Entonces, acá vemos la relación, ¿sí? En términos relativos de la producción de X y de Y en el país A y en el país B, donde vemos entonces que el país A tiene una ventaja absoluta en la producción de X porque tarda 20 horas, ¿sí?, de trabajo en producir una cantidad de X, mientras el país B tarda 40, el doble, ¿sí? Y que el país B tiene una ventaja absoluta en la producción de I, ¿sí? Ahora, nosotros graficamos eso, ¿sí?, en la frontera de posibilidades de producción y obtenemos esta frontera, ¿sí?, con eh, este nivel, ¿sí?, de producción. Pero cuando vemos, ¿sí?, que dadas estas ventajas absolutas, los países se especializan, es decir, que el país A se especializa en la producción de X y el país B se especializa en la producción de Y, es decir, que ahora A va a producir y va a utilizar todos sus recursos disponibles, capital, trabajo, tecnología, todos sus recursos solo para la producción de X, va a obtener 65 unidades de X y nada de Y, que el producto Y lo va a intercambiar con el país B. Y B, en este sentido, se va a especializar en la producción de Y, produciendo 70 unidades de Y y nada de X. De X se va a encargar el país A. Entonces, tenemos un nuevo punto en la frontera de posibilidades de producción de cada uno de los países, ¿sí? Donde el país A, ¿sí?, ahora va a obtener las 25 unidades de X y 35 de Y, que es lo que va a intercambiar a través del comercio exterior con el país B, y el país B va a obtener 35 unidades de Y, ¿sí?, porque se queda con la mitad de la producción para su consumo doméstico, y de X va a recibir 40 unidades desde el país A. Entonces, lo que vemos, ¿sí?, es que a través de este ejercicio del comercio exterior, donde cada país se especializa en las ventajas absolutas, hay crecimiento económico para los dos países. Porque ahora, si vemos la frontera de posibilidades de producción, tenemos un nuevo punto que es acá este triángulo naranja para el país A y un nuevo punto para el país B, ¿sí? Por fuera, es decir, a la derecha de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, que están gozando de una mayor cantidad de bienes, ¿sí?, y de riqueza que de lo que es mayor a la que gozarían si no se especializaran de acuerdo a las ventajas absolutas. Igual yo después esto se lo subo al aula virtual para que en todo caso lo vean más tranquilos. Igual se supone que ya lo vieron, esto de las ventajas comparativas y absolutas. Y si vemos, ¿sí?, ahora las ventajas comparativas, ¿sí?, donde tenemos que ver el costo de oportunidad, es decir, lo que rescinde A para producir una unidad más de X o lo que rescinde B para producir una unidad más de Y, ¿sí? Porque
acuérdense que los recursos de los que goza cada país para producir son finitos. Es decir, hay tanta cantidad de personas que pueden ofrecer su trabajo, hay tanta cantidad de campos que se pueden utilizar para la producción, hay tanto nivel de avance tecnológico, etcétera, etcétera. Es decir, los recursos de los que goza cada país, eh, son escasos, ¿sí? Es decir, que pueden dedicar todos esos recursos a la producción de un bien o a la producción de otro bien. O combinar ambas producciones, y eso es lo que nos muestra la frontera de posibilidades de producción. Ahora, cuando nosotros vemos ese costo de oportunidad, ¿sí? Vemos que el país A, si quiere producir una unidad más de X, debe renunciar a 0,83 unidades de Y. Y en el caso del país B, para producir una unidad más de X, tiene que renunciar a 2,67 unidades de Y. ¿Sí? Entonces refleja, ¿sí?, que el costo de oportunidad de la producción de X es mayor para el país B. Y en caso de la producción de Y, ¿sí?, del bien Y, el mayor costo de oportunidad lo tiene el país A. Ante lo cual, ¿sí?, el país A tiene una ventaja comparativa en la producción de X y el país B tiene una ventaja comparativa en la producción de Y. En este caso, ¿sí?, en este ejemplo matemático, coincide, ¿sí?, donde los países tienen ventajas absolutas y ventajas comparativas. Pero, no les voy a mostrar ahora, pero puede suceder que no, ¿sí? Como en este otro ejemplo, donde, siguiendo, ¿sí?, los principios de Smith y de Ricardo, podemos ver que en realidad no hay crecimiento económico para uno de los países, ¿sí? Pero que hay un crecimiento económico desigual, ¿sí?, donde uno de los países no se va a favorecer del intercambio y de especializarse en esas ventajas comparativas. ¿Y por qué? Es la pregunta. Es una pregunta que quizás tratará de desarrollar eh, algunos autores marxistas, ¿sí?, a partir de el intercambio desigual, de cómo opera esta lucha de clases a nivel internacional, ¿sí? Algo de lo que Marx no va a llegar a hablar, ¿sí? Marx no llega eh, a escribir sobre cómo él ve el comercio exterior, pero sí después hay otros autores de perspectiva marxista que lo hacen y que, bueno, resuelven cómo responder a esto, ¿no? A que, bueno, evidentemente no todos los países se benefician de especializarse en las ventajas comparativas, como decía Ricardo. Tiene que ver con el deterioro de los términos de intercambio, con el nivel de precio de los productos de esos países, de esos productos en los que se especializan, ¿sí? Bueno, otro debate, digamos, pero que me parece que está bueno mencionar. Vuelvo a compartir el PowerPoint. Y bueno, y luego también tenemos a lo que llamamos la escuela neoclásica, ¿sí? Hasta acá vimos
lo que se conoce como la escuela clásica, ¿sí? En la economía política. Ahora también vemos las ideas principales de los neoclásicos, de los que vienen a tratar de superar estos desafíos con los que se quedan estos autores clásicos, eh, y que le van a dar también pie a la corriente marginalista, ¿sí? A toda esta teoría subjetiva del valor, ¿sí? Que ustedes van a estar viendo en detalle los lunes. Este, hay diferentes autores que podemos calificar como neoclásicos o como marginalistas. Yo acá traje algunas citas de Menger, eh, porque me parece que como que son citas que clarifican un poco más cuál es la postura, ¿no? De los neoclásicos. Y lo que dice este autor es que la cantidad de bienes que un hombre necesita para la satisfacción de sus necesidades lo llamamos su necesidad. Es decir, parece algo medio lógico lo que está diciendo, ¿sí? Eh, como no está diciendo por ahí nada nuevo, pero lo que está haciendo es justamente sentar las bases para toda esta teoría subjetiva del valor vinculada a las necesidades del hombre y al valor subjetivo, ¿sí? Que le da cada individuo a un bien en concreto o a cantidades parciales de ese bien, que tienen que ver, ¿sí? Con la utilidad y la satisfacción de esa necesidad de acuerdo a cada individuo, ¿sí? Por eso lo subjetivo, porque no es lo mismo la satisfacción que me va a dar a mí em, comerme un caramelo, ¿sí? Que la satisfacción que le va a dar, no sé, a Abigail, ¿sí? O sea, a cada individuo va a tener una necesidad respecto a un bien, le va a otorgar un valor subjetivo, ¿sí? A la utilidad de ese bien de acuerdo a su necesidad, y ante eso le va a dar un valor relativo distinto al que le puede otorgar otro individuo. Entonces, hay una definición subjetiva del valor, ¿sí? Individualista, que conduce y abre camino a toda esta escuela marginalista, ¿sí? De la economía política, que habla de lo marginal, ¿sí? De utilidad marginal, de eficiencia marginal, que tiene que ver con cuánto más, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo ya me comí un chupetín y ahora voy y me compro otro en el kiosco y me lo como, ¿me va a brindar la misma satisfacción que me brindó el primero? No, porque ya me comí uno. Es decir, que la satisfacción de comerme ese segundo chupetín va a ser menor en términos relativos a la satisfacción que me brindó comerme el primero cuando estaba con la necesidad inminente, con el deseo,
¿sí? De comerme ese chupetín o lo que sea. Entonces, el foco está puesto en el individuo, en el deseo, en la necesidad, en la utilidad y en la escasez, ¿sí? En la escasez de ese bien que desea el individuo. Marshall, ¿sí? Alfred Marshall es uno de los pioneros de este sistema marginalista. Va a plantear, ya la vamos a ver, lo van a ver los lunes, la ley de utilidad marginal decreciente, la demanda marginal, el concepto de elasticidad de la oferta, de la demanda, que tiene que ver todo con esta idea subjetiva del valor de cada individuo, ¿sí? Con la ley de Say, ¿sí? Es decir, que cada oferta se encuentra con una demanda de la igualdad, ¿sí? En el mercado entre la oferta y la demanda, que eso va a jugar un rol importante para definir el nivel de precios, ¿sí? El punto de equilibrio, ¿sí? Donde se cruza la oferta y la demanda. ¿Qué pasa cuando esa cantidad demandada es menor o es mayor o cuando el precio baja? ¿Sí? ¿Cómo es la elasticidad de esa demanda? Bueno, un montón de cosas que van a ir viendo los lunes. Entonces, el valor para la teoría subjetiva justamente va a tener, valga la redundancia, esta significación subjetiva de las últimas unidades adquiridas de un bien, ¿sí? Y el enfoque de la riqueza, o sea, la idea de riqueza para los neoclásicos y para los marginalistas, también va a tener una perspectiva individual y subjetiva, ¿sí? Vinculada a la satisfacción de necesidades de esa acumulación de bienes, ¿sí? Donde tenemos bienes escasos, recursos escasos, con utilidades múltiples, pero de acuerdo al deseo y a la necesidad de cada individuo, y que cada individuo tiene necesidades múltiples, ¿sí? Bueno, el próximo lunes, como dice, van a estar viendo una primera forma, ¿sí? De mercado, de competencia perfecta, y qué pasa, ¿sí? Con esa definición de precios en el mercado de competencia perfecta y cómo se encuentra entonces la oferta y la demanda en el mercado. Em, y ahora ya introduciendo qué es lo que viene a plantear Marx entonces. Ahí el capítulo 1 de Inigo, vieron que, no sé si todos ya lo pudieron leer, pero que termina diciendo algo así como que entonces a todos estos desafíos y cosas incompletas que deja la escuela clásica y todos estos interrogantes que deja abiertos, ¿sí? Eh, que deja abierta la escuela clásica, la única salida entonces es la crítica a la economía política que realiza Marx. Eh, y Marx en esta cita nos dice que el valor de una mercancía se relaciona al trabajo social, ¿sí? Al trabajo, ¿se acuerdan de este concepto? Trabajo socialmente necesario y abstracto requerido para la producción de un bien. Es decir, que la magnitud del valor de la mercancía, como dice acá Marx textualmente, o su valor relativo,
depende de la mayor o menor cantidad de sustancia social que encierra. Es decir, de la cantidad relativa, ¿sí?, de trabajo necesaria para su producción. Es decir, que Marx ahí ya está dando pie para pensar cómo se establecen los precios, cómo juega la oferta y la demanda, cómo es esta lucha de clases, cómo son todos esos interrogantes que estaba postulando ya la escuela clásica, especialmente Ricardo, pero desde una mirada social, ¿sí?, desde una mirada más sistémica del régimen capitalista. Marx, vamos a ver la siguiente clase, desarrolla el Capital y sus obras desde una metodología del materialismo histórico. Es una, perdón, es una forma de analizar la economía y de vincularla a los problemas sociales, socioeconómicos, si se quieren, que Marx estaba viendo, ¿sí?, cuando escribe el Capital, de una forma, de una forma metodológica distinta, ¿sí?, a la que usaron anteriormente los clásicos Smith, Ricardo, la escuela marginalista, etc. Marx va a decir que la producción, ¿sí?, la etapa de la producción está subordinada a la ganancia, ¿sí?, a ese interés del capitalista por maximizar, ¿sí?, la tasa de ganancia, que en este escenario se da el conflicto social, el conflicto de clases entre capitalistas y trabajadores, que Ricardo ya había visto, como dijimos antes. Que el Estado en ese sentido tiene un rol de mediador y de garantizar, ¿sí?, las regulaciones y medidas estatales necesarias para la reproducción de ese sistema capitalista, que hay una disociación, ¿sí?, hay una desconexión entre la etapa de producción y las necesidades de la sociedad. En el régimen capitalista, Marx lo que ve entonces es que se producen cosas, y se produce más, más y más allá de lo que digan los individuos que necesitan, y más allá de la cantidad de la demanda, ¿sí? O sea, el objetivo es producir y maximizar ganancias, más allá de lo que requiera el mercado. Entonces, así como pantallazo, ¿sí?, el valor para Marx va a estar determinado por esa sustancia de valor que es el trabajo humano, la capacidad del trabajo humano, ahí está mal escrito, perdón, capacidad, la capacidad del trabajo humano que ofrece el asalariado al capitalista, ¿sí?, y que es lo único que le puede ofrecer al capitalista porque está desprovisto de otros medios de producción, el trabajador. Entonces el trabajador lo único que tiene para ofrecerle al capitalista es su fuerza de trabajo, su fuerza vital, ¿sí? Y que el capitalista compra como una mercancía más. De ahí también nace toda la idea
que ya veremos del fetichismo de la mercancía, y que el capitalista compra a cambio de un salario. Marx ahí va a diferenciar entre plusvalía absoluta, plusvalía relativa, cómo puede el capitalista, en pos de maximizar su tasa de ganancia, aumentar, ¿sí? La generación de esta plusvalía. La riqueza para Marx va a estar asociada, ¿sí?, al contenido material de esos bienes, es decir, a la acumulación de los bienes, pero también en vínculo no solo a esos bienes como valores de uso, sino como a la forma social, ¿sí?, como a cómo esos bienes se intercambian en el mercado por dinero. Eh, y entonces la riqueza mediada por ese dinero, por el rol del dinero, va a estar atravesada por esa explotación del trabajo asalariado, ¿sí? Eh, y bueno, con respecto al comercio exterior, como les decía, Marx nos llega a desarrollar una teoría sobre el comercio exterior. Lo hacen después autores posteriores, pero podemos relacionar lo que Marx plantea a nivel nacional, eh, que después en el transcurso de las clases ya veremos, pero en referencia a la caída de la tasa de ganancia, a los ciclos de prosperidad, ¿sí?, a esto de la desconexión entre la etapa de producción y las necesidades de los individuos y de la sociedad, como ciclos de prosperidad, ¿sí?, en los que todo está bien, en los que la demanda de la sociedad eh, absorbe esa oferta ilimitada de productos que va generando el régimen capitalista en pos de maximizar las ganancias de los empresarios. Llega una etapa de saturación, ¿sí?, donde la demanda por diferentes factores ya no es capaz de absorber esa oferta, se entra en una etapa de crisis, ¿sí?, de crisis tanto económica como social, en una depresión y luego una reactivación gradual de la actividad económica. Eso por ahí, si tenemos tiempo, lo llegamos a ver al finalizar la cursada, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si vamos bien con el tiempo. Entonces, partiendo, ¿sí?, de esas ideas clásicas, especialmente, como les decía, de lo que afirmaba Ricardo, Marx dice que un bien se transforma en mercancía cuando llega al mercado, ¿sí? Que el valor de uso de una mercancía es la utilidad que esa mercancía tiene de satisfacer cierta necesidad. Que esa mercancía tiene un valor, ¿sí?, que le da la posibilidad de intercambiarse por otras mercancías, porque las mercancías tienen en común la sustancia del valor, ¿sí?, que es el producto del trabajo abstracto socialmente necesario, que se genera de manera privada e independiente. Vieron que Íñigo pone el ejemplo de los ñoquis, y de ahí va explicando las diferencias entre las diferentes posturas. Para Marx, entonces, el valor está determinado de forma privada e independiente, y que la mercancía, para ser tal, ¿sí?, para considerarla como tal,
tiene que ser producto, ¿sí? De ese trabajo socialmente necesario y abstracto en el contexto de una sociedad determinada, es decir, tiene que ser socialmente necesario, ¿sí? Y debe realizarse como una actividad privada, y ese trabajo ejercerse de manera independiente de unos de otros. Por eso ese carácter privado e independiente que, bueno, ya explicaremos con más detalle las clases que vienen, ¿sí? Y el valor de cambio se refiere a la unidad o la relación de intercambio, ¿sí? Entre diferentes mercancías. Como les decía antes, una lapicera por 2 tazas, un MP3 por 2 pendrive, etcétera, ¿sí? Es decir, es la relación cuantitativa que existe entre una mercancía y otra. Ahora, ¿cómo ese mismo trabajo específico puede tener un valor en un contexto social y en otro no tenerlo, ¿sí? Que es lo que plantea, lo que explica ahí Íñigo con todo, con el ejemplo de los ñoquis. Lo que va a venir a explicar Marx es que hay un proceso de circulación, ¿sí? Que el proceso de circulación en el mercado, en la sociedad capitalista, es distinto al proceso de circulación que se daba en las sociedades precapitalistas, donde, ¿sí? Había un proceso de circulación simple, donde una mercancía llegaba al mercado, se intercambiaba por dinero para comprar otra mercancía, ¿sí? Ese dinero podía ser oro y plata, podía ser otra mercancía, ¿sí? Ahí eh, se puede debatir el rol que desempeñó históricamente el dinero. Ahora, en la circulación, en el proceso de circulación de capital, por ejemplo, con un capital inicial, ¿sí? De 1.000 pesos, se compran mercancías, como la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía, ¿sí? Materias primas, maquinarias, el edificio, la infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que destinamos 500 pesos a la fuerza de trabajo y 500 pesos a materias primas y maquinarias, al resto de los recursos necesarios para la producción. A ese dinero destinado a pagar los salarios, Marx lo llama capital variable, ¿sí? Y al resto de ese capital inicial gastado en la adquisición de materias primas, maquinarias, etcétera, lo denomina capital constante. Ese concepto de capital constante viene a referencia de lo que Marx llama como trabajo muerto, en el sentido de que es resultado de un proceso de producción anterior, ¿sí? Que no produce valor actualmente y que su costo se transfiere, ¿sí? A la mercancía que actualmente se produce. Es decir, la única mercancía que crea valor, ¿cuál es? La fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, la fuerza de trabajo es la que crea una nueva mercancía, que es cualitativamente diferente, ¿sí? A las mercancías que yo adquirí para producir esta nueva. Tiene un plus, ¿sí? Por ejemplo, un auto que se vende en el mercado a otro valor ahora, ¿sí? A un valor de 1.500. Siendo ese valor
mayor al valor del capital inicial que yo gasté para dar curso a esa producción. Es decir, que D' es mayor a D, ¿sí? Ahora, ¿de dónde surge ese valor, ese diferencial? Marx dice que surge de esa sustancia, ¿sí? Que es el trabajo humano. Esa diferencia, ¿sí? Es el nuevo valor que se creó con el ejercicio de la fuerza de trabajo y que Marx denomina plusvalía. ¿Mm? Entonces, como les decía, Marx va perdón, me trabé, a diferenciar entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Esa plusvalía absoluta es la que el capitalista puede incrementar, ¿sí? Eh, aumentando el grado de explotación de la jornada laboral, ¿sí? Por ejemplo, que en una jornada laboral de 8 horas se pase a una de 12, ¿sí? Y la plusvalía relativa es el aumento del capital constante a expensas del variable, ¿sí? Es decir, una reducción del trabajo socialmente necesario eh, a cambio de incorporar tecnología, ¿sí? Nuevas técnicas, de robotizar cierta etapa de la producción, ¿sí? Y que entonces se requieren menos horas de trabajo vivo y eh, cambian, ¿sí? Se reemplaza eso por trabajo muerto incorporado a través de esos nuevos instrumentos o maquinarias de trabajo. Esto igual, ¿no? Lo vamos a seguir viendo en detalle, simplemente para ir introduciéndonos en las próximas clases. Entonces, el valor de una mercancía, ¿sí? Es el equivalente a lo que cuesta en trabajo producir esa mercancía. Es decir, que el valor de la mercancía está constituido por el capital constante, más el capital variable, más la plusvalía, ¿sí? En este caso del automóvil, tenemos un valor de la mercancía de 1.500. Pero entonces, ¿cómo se determina el valor? Marx dice, de acuerdo a la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesaria para la producción del bien, que tiene que ver con la composición orgánica del capital, va a decir Marx, ¿sí? Con este uso del capital constante, del capital variable y de la tasa de plusvalía. Bueno, pero entonces, ¿cómo se determina el precio? Porque para los neoclásicos vieron que el precio depende de la utilidad y de la escasez. Y, y de la utilidad y la escasez también depende el valor. O sea, el razonamiento de la teoría del valor neoclásica es circular, ¿sí? Es como un callejón sin salida donde una respuesta nos lleva a la otra pregunta y la respuesta de esa pregunta nos vuelve a llevar a la otra. Eh, y Marx nos va a decir que entonces el precio es la forma del valor. Esto no necesariamente se va a traducir en valor efectivo de las mercancías, pero puede estar en consonancia con lo que planteaba Smith por debajo o por arriba de ese valor de la mercancía. Vieron que Smith
planteaba un precio natural y que el precio del mercado podía estar superior o por debajo de ese precio natural y que entonces la oferta y la demanda variaba hasta alcanzar ese precio natural de equilibrio. Lo que va a venir a decir Marx es que el precio es la forma del valor, ¿sí? Y que hay que tener cuidado en no confundirnos, ¿sí? Porque el precio para Marx es distinto del valor de uso, es distinto del valor y es distinto del valor de cambio, ¿sí? Tenemos que tener cuidado ahí, ¿sí? Y en las próximas clases vamos a ver, Perdón, profesora. repasando cómo Marx define el valor, cómo define la mercancía, cómo es este proceso de reproducción capitalista y de la maximización de la tasa de ganancia por parte de los capitalistas, vamos a ir dilucidando, bueno, entonces cómo se define el precio, ¿sí? Para Marx. Profe, Y vamos a perdón, poder ir ¿puedo preguntar algo? comparando lo que vemos los lunes de acuerdo a la teoría subjetiva y lo que vemos los miércoles con respecto a la teoría objetiva del valor. Vamos a ir viendo, bueno, qué dice uno y qué dice el otro, ¿sí? Y ir tratando de poner en diálogo y de comparar eh, qué es lo que dice cada una de estas teorías respecto al valor, respecto a cómo se conforma ese valor y cómo se traduce en precios y qué pasa en los mercados, ¿sí? Este, vamos a poner seguramente eh, ejemplos prácticos, ¿sí? Para poder hacer estos ejercicios de comparación. Por ahí traemos a colación alguno que otro texto más fuera de lo que ya está en el cronograma o alguna noticia periodística, así que podamos analizar para trabajar más a modo taller, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea de las próximas clases es entonces meternos de lleno, ¿sí? En la teoría objetiva del valor los miércoles, los lunes en la teoría subjetiva, ir tratando de hacer estos ejercicios de comparación y que no sea como hoy, ¿sí? Una clase más eh, monólogo de la parte de los profesores, sino bueno, que podamos implementar una dinámica por ahí más, eh, más participativa de los dos lados, ¿sí? Y más a modo de taller, como les decía, de ir haciendo algunos ejercicios, de leer juntos, de ir más a la cocina, ¿sí? De la teoría y de manera conjunta para que vayamos avanzando y que se entiendan bien los conceptos. Así que bueno, de mi lado, por hoy ya terminé la presentación. Escucho si tienen dudas, comentarios. No sé si se me escucha, profe, ¿me escucha? Sí. Cuando usted dice, porque yo no entendí bien, ¿qué es forma del valor para Marx? La palabra forma, ¿a qué se refiere con forma? Es cómo se materializa ese valor de la mercancía. ¿Y cómo se materializa?
también en vínculo a la relación social, ¿sí? Que tiene que ver con la generación de ese valor. Eso lo vamos a ver bien cuando hablemos del fetichismo de la mercancía, ¿sí? Que tiene que ver con esta, por un lado, con esta materialización de cosas intangibles Mm. y con las relaciones sociales que están impresas en esa materialización. Sí, yo también lo de fetichismo mucho tampoco no lo entendí, me pareció como medio raro, pero Ya lo no. vamos a ver igual, Ah, lo vamos a ver. Era, como les digo, simplemente como un pantallazo mm, de lo que se viene, bárbaro, pero lo vamos a ver bien en detalle. gracias. Y Bueno, para para la próxima, qué textos entrarían? eso les iba a Ah, decir. ah, A ver, esperen que no. Creo que era el capítulo 1, a ver, del Capital. Ya les digo. Porque ahí en el aula está todo, pero estos últimos días no estuvo funcionando, ¿vieron? En la plataforma. Em, Nosotros seguimos con el capítulo 1 del Capital, viendo específicamente la mercancía, ¿sí? Y el lunes que viene siguen con los capítulos 19, 20 y 21 de Vargas Sánchez con respecto al mercado de competencia perfecta. Es decir, que el lunes ven con Ignacio el mercado de competencia perfecta y nosotros el miércoles vemos eh, el capítulo 1 del Capital de Marx con respecto a cómo teoriza la mercancía, ¿sí? Igual, como les decía, yo les recomiendo que, como ya les habrá dicho Ignacio, de que traten de llegar con la bibliografía leída, ¿sí? A la clase, pero nosotros vamos a agarrar, eh, en este caso, el capítulo 1 del Capital y vamos a ir releyendo, ¿sí? Algunas partes particulares, explicándolas en la clase, más así a modo, como les decía, de taller. Por ahí algunas clases podemos plantear preguntas y trabajarlas en grupo, ¿sí? Eh, Vamos viendo, pero bueno, la idea es esa, de que sean clases dinámicas, ¿sí? No tipo así monólogo de nuestra parte o tipo conferencia, vieron que el profe expone eh, nada, es por ahí un poco más denso. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario más? Profe, yo tenía una consulta con respecto a los horarios. El Sí, profe nos dijo que él los lunes va a empezar las clases a las 3 de la tarde. Yo quisiera saber si sí. usted va a dar clases los miércoles a las 2 o empezamos a las 3 también. No, los miércoles comenzamos a las 2. Perfecto, gracias. Comenzamos más o menos como hoy, calculen de 2 a 4:30, 4:30. Depende la clase, depende el tema específico que veamos en esa clase. Por ahí eh, terminamos a las 4, por ahí 4:30, pero más o menos la idea es esa.
Pero sí, Perfecto, gracias. los lunes comenzarían a las 3 con Ignacio y los miércoles conmigo comenzamos a las 2 por logísticas familiares. Tenemos hijos, así que estamos ahí equilibrando la logística familiar con el trabajo. No hijos en conjunto, ¿eh? Cada uno con su familia. Bueno, entonces nos vemos el Buenísimo, próximo profe. miércoles a las 2 ahí en presencial en la UNLU. Esperemos que no nos toque nuevamente eh, jornada de lucha, de paro, Ojalá. que bueno, que podamos solucionar toda esta situación. Gracias, que tengan buena semana. Gracias, Nos profesora. vemos, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe, gracias.